Mientras tanto los vamos invitando. Hoy tenemos un tema muy lindo para hablar sobre el trastorno de discapacidad y una mirada más humanizadora. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí te veo, Javier. Muy bien. Conseguimos. Te escucho y te veo, aunque tengo ahí la pantalla, tiene que ser la señal más que nada, ¿sí? Bien, que estoy congelado. Sí, pero te escucho perfecto. Bien. A ver. Ya seguramente de a poquito se va a ir tomando la señal, ¿sí? Bueno. Bueno, damos comienzo. Yo pienso que de a poquito se va a ir dando más, porque pasa, hay veces que por rato viene, por rato no, se va la señal. Muy bien, sí, incluso el internet de acá yo lo reinicié. ¿Vos me escuchás bien, Javier? Yo te escucho bien, bien. Bien. Dale. A ver. Sí. Bueno, ya se han ido uniendo, se van uniendo cada vez más, y bueno, ahora, comenzamos, no sé si querés que comencemos, nos esperamos un ratito más. Esperemos un ratito más, considero yo, como para mejorar la señal, a ver si podemos... Bueno, pero yo te voy presentando para que te vaya conociendo, el público te vaya conociendo. Hoy con nosotros el profesor Javier Ferreira, director de la Escuela Especial número 13 de Saúl Gil Pomán, profesor en discapacitados y motores, 18 años en la docencia, socio fundador de Manos Unidas, una asociación del interior de la provincia. A ver, sí, yo creo que ahí como que se quiere... Sí, no, bueno. Sí. Contame un poquito de vos, Javier, porque la verdad que es un placer tenerte hoy en Familias Leonas y que podamos interactuar y dar esta charla que es tan importante, sobre todo en este mes de concientización que estamos trabajando con Familias Leonas a nivel nacional. Contanos un poquito de vos, tu trayectoria, cómo has venido trabajando, cómo llegaste hoy al lugar a donde hoy estás, y para que el público te pueda conocer un poquito más, ¿sí? Bien, bueno, muchísimas gracias, Felicia. Gracias a las familias leonas, ¿sí? En un mes tan importante para ustedes. Bueno, la idea es charlar, difundir, concientizar un poco de nuestro granito de arena y aportar lo máximo posible. Te cuento un poquito por ahí lo que es mi trayectoria. Yo empecé como maestro en aquella oportunidad de maduración lenta. Son cargos que nos habían dado desde el ministerio, que trabajamos la integración y ya empezamos a ver un poquito de lo que era la inclusión en aquella época, pero lo veíamos como integración, ¿sí? Yo trabajaba de docente de maduración lenta, incluso sacábamos a los chicos. Tuve esa oportunidad de trabajar con 2 nenes con síndrome de Down, que llegan al 4º grado. La verdad que un placer y una experiencia linda como docente, porque gracias a Dios fui aprendiendo con ellos algunas condiciones que me fueron formando y marcando, y apropiándome de algunos saberes propios, en donde buscaba la información, porque en esa oportunidad no había mucha información sobre lo que era integrar, ¿sí? Un alumno con una discapacidad intelectual, y más allá con un síndrome de Down, donde una comunidad todavía estaba, digamos así, no preparada, digamos así, mentalmente, ni lugar para recibir estos chicos. Lo que sucedía en esa oportunidad es que no había escuela de educación especial. Esto me llevó a juntarme con papá y empezar a trabajar sobre una formación, sobre el pedido de unas escuelas especiales que haya en el departamento. Yo actualmente estoy en Saúl Gil, empecé en la villa de Pomán, ¿sí? 30 kilómetros más allá,
y empezamos con 1 o 2 alumnos, empezamos a juntarnos con papá y a luchar y a formar esta asociación Manos Unidas. Luego empezamos, en donde ahí empecé a capacitar, vaya a ver, patologías que se fueron dando, que fueron apareciendo. Conocemos del interior, los que hayan tenido la oportunidad, saber que al no haber escuelas especiales los chicos llegaban a una primaria con mucha suerte, no tenían secundaria, y la mayoría de las discapacidades que encontré eran jóvenes y adolescentes, prácticamente adultos también, que han abandonado el sistema educativo. Luego empezamos a trabajar con los papás, se pudo dar este tema de las escuelas, se pudo crear las escuelas, y bueno, empecé a trabajar y gracias a Dios estoy en el puesto que estoy. También he transcurrido un camino en deporte adaptado, en olimpiadas especiales, hemos compartido mucho en el departamento y ha habido dignos representantes con medallas nacionales en diferentes juegos que la verdad que eso me terminó de completar esta mirada que es lo que queremos tocar ahora de la humanización de la discapacidad, de una aceptación de unos tiempos atrás que se viene aceptando, incluso a veces, como te decía Feli, comentábamos cuando nos podemos encontrar, que a veces la misma persona con discapacidad todavía no se está aceptando. Así que, pero ya vamos a llegar a ahondar ese tema. Bueno, llega el director. Sí, o sea que recorriste bastante. Sí, pude recorrer, y pude recorrer, gracias a Dios y a la vida, porque estos caminos nos llevan, diferentes tramos, ¿sí? En donde pude participar y convivir con personas con discapacidad, en viajes, en momentos de estudio, en momentos familiares, y por diferentes situaciones donde me fue armando un poco el rompecabezas que yo necesitaba para crear las estrategias propias e internas para poder dar soluciones y encaminar esto, ¿sí? Porque actualmente estamos trabajando de una manera más allá de personalizada, sino con una visión de futuro muy especial en la escuela donde yo estoy dirigiendo. Claro. ¿Tenés habilitada la cámara, Javier? Por las dudas pregunto, ¿tenés habilitado todo por las dudas? Que acá, por todo, ahí, sí, ¿se me ve? Sí, o sea, te veo, pero está así, en pausa tu imagen, pero te escucho bien, está todo bien. Por las dudas, viste, para que revises ahí. Mientras tanto, te pregunto, un breve concepto sobre discapacidad que me puedas dar así muy cortito. Bien, sí, por eso justamente es el tema y el eje principal de esta evolución interna que yo tuve, que por ahí lo podemos haber tenido algunos docentes de esta educación, donde empezamos a trabajar un concepto de discapacidad que nosotros nos llevaban a decir, lo primero que nos dicen, ¿cómo debemos definir a la discapacidad? ¿Cómo le decimos? Chicos especiales, capacidades diferentes, necesidades educativas especiales, y todo eso fue un proceso, yo creo que ahora estamos aceptando y es el concepto correcto, ¿sí? De empezar a decir que la discapacidad es aquella condición de la persona que lo limita, ¿sí? algunas funciones que en los parámetros de ser normales, pero esto de decir condición, vamos dejando atrás esta visión de enfermedad, porque la discapacidad años atrás por ahí se lo seguía buscando como patologías y enfermedades, y esto de decir persona con discapacidad es reconocer el derecho único, ¿sí? Que tiene toda persona, que tiene como condición la discapacidad, y muchas veces cuando nos tengan que preguntar de qué manera lo denomino, y por el nombre, ¿sí? Juan, que tiene una condición y una discapacidad motora, Pedro, Luis, que tiene una condición y una discapacidad intelectual, ¿sí? Creo que estamos evolucionando como sociedad, como comunidad, empezamos a ver las cosas como son, empezamos a aceptar este nuevo concepto de discapacidad, y creo que cada uno de los docentes, cada uno de nosotros debemos asimilar
no tenerle miedo a esa palabra discapacidad, porque se ha buscado un montón de conceptos y vueltas para tratar de minimizar, decir los chicos especiales, es más, en España nos están diciendo chicos excepcionales. Entonces creo que cada uno puede, yo cuento mi particularidad, creo que es lo más acorde, es la condición de la persona que tiene una discapacidad, y nómbrenlo por el nombre. Tal cual, perfecto. Ahora, te hago otra preguntita. ¿Qué nos podés acotar al respecto con esto que es, o sea, hoy por hoy se está trabajando mucho sobre trastornos, sobre discapacidad, y a la vez, ¿cómo están trabajando hoy con el tema inclusión? Y sobre todo, con algo como para agregar con respecto a la resolución 311/16. Claro. Bueno, Feli, te comento, en mi vivencia y en lo que podemos trabajar desde la escuela, juntándome con directores del departamento, viendo esta nueva resolución, que es un fruto de muchos años, digamos, no de experimentar, pero sí de avances que hemos tenido desde integración, que hemos tratado de llegar desde la modalidad, de mucha manera, pulir detalles, ¿sí? Y todavía estamos, en mi opinión personal, aclaro eso, es un camino a la inclusión. La inclusión es un desafío, la inclusión, primero yo tengo que estar dispuesto, pero yo como docente, para la inclusión, ¿sí? Y voltear esas barreras y esos miedos que lo hacen, la falta de información y por ahí la falta de técnica y algunos tips que nos podemos empezar a adquirir con moda, como digo, sentido común a veces es el sentido común. Yo creo que el fuente de sabiduría son los papás, es el grupo familiar, es conocer al individuo. El tema de trastorno nosotros lo estamos trabajando desde la modalidad, asesorando, ya que no consideramos como una discapacidad, ¿sí? Y creo que la lucha de ustedes están llevando es primordial, fundamental y necesaria, ya que los chicos que poseen un trastorno en la escuela, muchas veces la trayectoria escolar es muy engorrosa, muy sufrida. Nosotros como docentes, en cuanto a la modalidad, estamos asesorando, y en cuanto a la 311 se realizan proyectos pedagógicos individuales a las discapacidades o a los trastornos que pueden estar derivados de una discapacidad, ¿sí? Pero realmente la necesidad está surgiendo. Yo estoy viendo en el aula, consulto con docentes de escuelas comunes, y se está desarrollando en mayor parte, la primera detección es en el aula y en la actividad que está presentando el docente. Están surgiendo en muchos casos muchas incógnitas, incluso para nosotros, ya que esto es una evolución constante, ¿sí? Porque hablamos mucho nosotros del TDAH, pero también hemos encontrado, por lo menos yo en mi camino de la escolaridad y de la docencia, trabajar con niños que presentaban pautas pero no terminaban de cerrar un trastorno, ¿sí? Presentaban, por ejemplo, el déficit de atención, la hiperactividad, pero siempre me quedaba algunos tips para terminar. Es más, nosotros no rotulamos ni diagnosticamos, pero sí encuadramos para nosotros empezar a trabajar de una base, y siempre me quedan estas incógnitas, ¿sí? Entonces ya, si nosotros luchamos en la lucha que ustedes están haciendo, acompañándolas, ya podemos empezar a formar un gabinete, podemos empezar a tener una mirada interdisciplinaria tan necesaria para estos días. Claro, y para esta época que tanto. La inclusión es el desafío que el docente tiene que llevar. La inclusión es una conceptualización propia que debe estar desarrollada en comunidad. La inclusión debe darse desde lo que nos levantamos en el aula, debe seguir un proceso. El grupo familiar debe acompañar no tan solo al docente, sino al alumno. En la 311 tenemos, como le decía, es un producto de varios recuentos que nosotros en la modalidad venimos trabajando. Está teniendo el éxito esperado, pero sé que nos falta algunas cosas. Estamos capacitando al docente de la escuela común, ya no vamos al niño, ya no vamos al estudiante, sino vamos a capacitar al docente de la escuela común, que es el docente inclusivo, y le vamos a brindar las herramientas y las adaptaciones para trabajar
con los estudiantes que tengan una discapacidad o un trastorno derivado de una discapacidad. Yo creo que el docente del aula tiene que entender que tener un niño con un trastorno o una discapacidad es enriquecer el aula, porque nos genera, siempre lo digo, esta actividad extra que tenemos que hacer para que enriquecer a toda el aula en un contenido, en una adaptación que puede servir no tan solo para el chico que tiene discapacidad, sino para aquel chico que tiene una atención dispersa, para aquel chico que tiene un aprendizaje lento y que se está detectando como aprendizaje lento, y eso es una evolución constante. Es importante lo que estás diciendo, la verdad que es una información muy rica eso, sobre todo para todos los docentes. Sí, me hago cargo, o sea, yo estuve como docente, yo creo que es una de las profesiones más nobles, ya que con el hecho de entrar al aula, yo creo que la satisfacción más grande de nosotros los maestros es ver esas caritas que te están mirando como idolatrándote, y yo creo que debemos dar respuesta a eso. Estamos generando un cambio en ese chico. Esto es un pensamiento en conjunto, ¿sí? Porque, como vuelvo a repetir, trabajar en inclusión significa desde salir al recreo, trabajar con el colega. Por eso este tema, este trabajo de seguir difundiendo para seguir informando al área de salud, al área educativa, para que se interioricen, para que se capaciten, para que se psicoeduquen en todas estas temáticas. Así es como te decía, y la gran importancia de la detección precoz de estos trastornos, la gran importancia, y la aceptación de la discapacidad también, aunque no lo crea Feli, me ha tocado familias, grupos de familias o situaciones que por ahí le cuesta aceptar la discapacidad. Es más, al mismo tengo jóvenes que todavía están no aceptando su discapacidad, su limitación. Yo creo que es un trabajo en conjunto con la familia, y debemos darles herramientas. Yo creo que en conjunto, nada se puede hacer solo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el decreto, es más, la mirada interdisciplinaria, todos los apoyos no van a llegar, a un buen fin no va a costar llegar si no tenemos una conceptualización de la inclusión propia, una toma de decisión de decir, como docente yo voy a empezar a trabajar a ser un docente más inclusivo y empezar a dejar de tener miedo al sistema de algunas planificaciones que nosotros nos vienen dando e innovar. Creo que es el camino. Por eso hablo de camino a la inclusión, porque es innovar. Camino a la inclusión, y también porque, o sea, cuando hablamos de inclusión, esto que nos lleva a que hay que saber cómo incluir, pero hay que psicoeducarse para poder llegar a eso. Porque de pronto, como vos hablabas, está la detección precoz, para que hayan más, o que se informen más sobre estas temáticas, me parece. Una vez porque muchas veces se desconocen, hay poca información con respecto a los trastornos, y de esa manera se va a poder sobrellevar, porque se va a poder detectar, porque aquí bien nos preguntaban que con una detección a tiempo se puede seguir trabajando, se va a poder trabajar, escuela, familia, centros interdisciplinarios, que hay muy pocos, son muy pocos, solamente tenemos acceso las de la parte privada, la parte pública no, entonces se involucran varias. Así es, Feli, pero también está esa parte, nosotros somos docentes especiales, ese extra, ¿sí? Que tiene que tener esa calidad docente, que puede decir un poquito más, y es esto de tratar, como bien vos decís, de informarnos, pero también de que la información sea distribuida equitativamente, ¿sí? Por ahí en el interior nos cuesta llegar a la información, es más, hasta hace poco yo empecé a descubrirlas a ustedes, no sabíamos que había agrupaciones que brindaban este servicio. Ahora me llevo toda la información y me comprometo a ser productor de la lucha y de la información de ustedes, y esto es lo que debe ser así, buscar la información y que sea equitativo para la igualdad de oportunidades.
Tal cual. Es importante que el docente no tenga miedo, que no tengamos miedo. Yo le he pasado, yo creo que vos también, encontrarnos con un aula, con un niño con cierta problemática y no saber qué hacer. Entonces debemos respirar y ahí crea la concepción de inclusión y pensar, observar, anticiparse a algunos movimientos, descubrir al alumno, tener esa palabra tan bonita que está de moda, pero es tan bonita esta empatía con el otro. Pensar antes, anticiparnos antes. Si yo tengo un alumno que tiene un déficit de atención, bueno, con sentido común lo sentaré adelante, trataré de ver qué le gusta para tratar de lograr un contenido y una adaptación en base a lo que él puede llegar a rendir y empezar a trabajar en un proceso que le va a facilitar a los que están a la vuelta, ¿sí?, enriquecerse. A los que están a la vuelta enriquecerse. Pero mayormente la persona con discapacidad o quien padece un trastorno siempre es presentado, roturado como un desafío muy fuerte, o Juan el terrible, Luis el... ¿se entiende? Claro, para entonces no, por no ahí llegar, nosotros para como no llegar a ese punto de los rótulos, de otros temas que involucran y que son negativos. Por eso es importante la unión, unificar, trabajar en conjunto, familia, centros interdisciplinarios, que ahora hay muchos, y sobre todo la detección temprana, ¿me entendés? Porque de esa manera se va a poder trabajar con toda la trayectoria del niño, poder avanzar. Ahora, ¿qué me puedes decir al respecto? O sea, un mensaje para todos los docentes de las diferentes áreas, no solamente al docente que está en aula, sino para todas las áreas en general. ¿Cuál sería tu mensaje para, y también para que de a pocos ellos puedan ir buscando información, para que aprendamos a incluir un poquito más, desde dónde tendríamos que partir? Bien, sí, la verdad que uno cuando ha pasado este camino trata de dejar eso, que asesorar y que lo bueno sea aprendido y lo que me dio resultado poder transmitirlo, ¿sí? Yo creo que tener un diagnóstico precoz es fundamental, que el docente no tenga miedo no dude en preguntar, ¿sí?, que no dude capacitarse, porque debemos capacitarnos, pero una capacitación concientizadora de lo que yo necesito. Muchas veces el sistema nos está llevando al famoso puntaje que nos llevan, y sé que es necesario para seguir progresando, pero también sabemos nuestras necesidades, nos conocemos mejor. Yo creo que el diagnóstico no nos limita, sino simplemente nos marca el camino. Nos marca. Entonces, para poder seguir trabajando. Yo quiero dejar ese mensaje. Claro, igual que la discapacidad, no te limites, es una condición que la tiene, listo, buscar sus capacidades, potenciales que los tienen. Entonces el diagnóstico no te limita, solo te marca el camino. Exactamente. Y para los que se recién inician, ¿qué mensaje le podríamos dar? Vayan pensando en abrir cabezas y llegar a los corazones. Pienso que por ahí con la empatía, mucho en la docencia, con la empatía podemos llegar a tener muchos logros, muchos frutos, porque podemos llegar a los alumnos y el material humano que sabemos que la huella que nosotros como docentes vamos a dejar a los estudiantes, el profe va a ser siempre eternamente su profe y sabemos que estamos moldeando como artesanos a personas, ¿sí? Claro. Todas son personas. Entonces, el estudiante creando conciencia de eso, de la famosa empatía y de entender que estamos creando personas, y yo creo que eso nunca pasa de moda. Cuando nos sabían decir, cuando era en la época de estudiante, que tenemos que pensar que estamos educando a un futuro presidente, por más que tenga una discapacidad, a un futuro senador, a un futuro doctor. Yo creo que los alumnos, los estudiantes son el futuro, tengan la condición que tengan, porque es un derecho único, la educación. ¿Qué nos podés agregar al respecto sobre la empatía? La empatía relacionada para poder avanzar en las escuelas. Yo creo que la empatía, para llegar a una buena empatía con el estudiante, para llegar a una buena empatía con el colega, primero tengo que crear los caminos y los canales de la comunicación,
¿sí? A veces con la postura, a veces con las miradas. Creo que debemos llegar abiertos hacia toda la diversidad y empezar a trabajar en eso. Yo creo que uno de los canales fundamentales lo tiene el estudiante. Ellos no tienen un obstáculo para llegar a nosotros. Entonces desde ahí debemos empezar a aprender y la sugerencia también es buena que todo el tiempo estamos aprendiendo, por más que seamos docentes, aprendemos del estudiante, porque si él no se comporta de determinada manera o no me demuestra, o como digo yo, no me abre esa ventana para saber por dónde entra su aprendizaje, ya que hay diversas formas de aprendizaje, va a ser difícil llegar, pero con la empatía, con esta mirada, con saber qué necesita el otro y preocuparme por el otro, yo creo que es el camino correcto para lo que es la inclusión. Que vuelvo a repetir, pensemos que la inclusión es sinónimo de desafío, lo tomemos como el hermoso desafío de la nueva docencia. Claro, tal cual. ¿Y ¿y qué más nos podés aportar con respecto por ejemplo, para brindar más tips a tener en cuenta para trabajar con es bueno sí. Es bueno, si hay una escuela de educación especial en el lugar donde están trabajando, o se puedan acercar que las escuelas ahora actualmente con la 311 están trabajando las chicas, las docentes que son maestras de apoyo a la inclusión, podemos generar en conjunto estrategias para lograr satisfacer los mínimos contenidos o los procesos de aprendizaje, descubrir cómo el estudiante está llevando ese proceso de aprendizaje y hacer que tenga una trayectoria escolar un poco más amena, ¿sí? Podemos llegar a adaptar desde las evaluaciones, que es fundamental, porque a veces nosotros llegamos todos los docentes, como vuelvo a repetir, el sistema nos va llevando a tener que poner una nota, a tener que poner esa conceptualización y adaptaciones, las evaluaciones y innovar nos va llevando a que no sea tan solo una hoja de papel, puede ser oral, puede ser mediante un video, la idea eso es lo que quiero también dejar a los docentes, innovemos desde esa forma. Claro. Hay un PPI, que el PPI lo pueden armar en conjunto con los docentes, con las MAI, pero vuelvo a repetir. Eso te iba a preguntar, justo tocaste un tema. El PPI, ¿quiénes son los que tienen que, o sea, quién es el encargado de realizar un PPI o es en conjunto? Es en conjunto con la docente de la escuela especial, pero el encargado y quien tiene los contenidos que va a decir, yo necesito que Juan, para pasar a segundo, necesito estos contenidos mínimos y prioritarios, es el docente inclusivo, que es el docente de grado. ¿Sí? Claro. Nosotros trabajamos en conjuntos, hacemos las adaptaciones, es más, el PPI hay un apartado donde podemos tomar contenidos del año anterior. Con el PPI en la mano nosotros nos garantiza una trayectoria escolar y cuidar esa trayectoria escolar del alumno. Es decir, si el alumno tiene un aprendizaje lento, podemos reforzar dentro de esos contenidos del PPI, contenidos del año anterior y empezar a trabajar, pero quien debe formularlos, quien nos debe dar la herramienta y quien es el actor principal es el docente inclusivo, que es el docente de grado. No somos, como le digo, y ahí vamos a empezar a trabajar todo lo que es un proceso de aprendizaje que nos van a ir llevando el estudiante en esto del PPI, que es muy flexible, podemos retroceder, podemos cambiar la adaptación y el proceso de enseñanza. No es un diagnóstico lo que nosotros hacemos con el PPI, no derivamos, sino simplemente tratamos con esto tratamos de que concientizar y tratar de apoyar esa trayectoria, ¿sí? Que ellos puedan tener una primaria lo más satisfactoriamente posible. Yo he llegado a tener alumnos, bueno, Diego Domínguez, no se lo han llegado hasta 10, sí, que es su propia perseverancia. Sí. Tenemos... ¿Sí, me decías? Sí, con respecto a no me acuerdo el nombre del chico que se recibió. Diego Domínguez. Ese alumno que se recibió, sí. Claro, que estuvo compañero el profesor Martín Celaya, quien nos estuvo ayudando bastante, y
y fue un alumno con perseverancia, mucha perseverancia. Tenemos, las chicas están trabajando actualmente desde jardín, primaria y secundaria, y todo esto apoyando a la escuela común, ¿sí? Nosotros de la modalidad somos una herramienta, somos un centro de recursos para la escuela común y acompañándolo, porque ha cambiado desde aquel, yo empecé siendo maestro de maduración lenta, sacando a los chicos, a empezarlo a integrar dentro del aula y empezarlos a incluir con los contenidos, y esto nos fue llevando hasta el día de hoy, actualizándonos constantemente entre prueba y error. Y podemos ver chicos incluidos y dentro de lo que es, dentro de todo lo que vienen trabajando también, o sea, se han aplicado también, están todas las disciplinas, todas las diferentes áreas y los talleres, específicamente que están trabajando, que han venido trabajando en este tiempo, y tienen, presentan niños con trastornos también. ¿Hay niños ya detectados con estos trastornos o solamente área de discapacidad? Claro, sí, en el departamento donde yo estoy trabajando, en Pomán, se unen las condiciones, y vuelvo a repetir, no diagnosticamos nosotros, se unen las condiciones muy difíciles para un papá o mamá del interior venir a los médicos de acá de la ciudad, como le dicen ellos. Tratamos de asesorar y tratamos de crear estas estrategias para que ellos puedan seguir. Lo que nos une, a ver, discapacidad con trastorno, y lo que hablaba de que vemos los trastornos derivados de una discapacidad, es que nuestros niños de por sí, discapacidad intelectual, lo que sea, tienen déficit de atención. Presenta muchas coincidencias con el TDAH, ¿sí? Y obviamente, nutrirnos de ustedes también nos ayuda a tener un mejor ejercicio en cuanto a la didáctica que podemos implementar con estos jóvenes en los talleres. La verdad que en el yo tengo un taller de panadería donde ha dado muchos resultados y están trabajando en lengua y matemática, en un taller de carpintería o en un taller de artes visuales, como tiene el profe, han hecho, o sea, se pueden trabajar los contenidos tranquilamente. Lo que sí, como siempre digo, mi querida escuela número 13, es que es esa arca de Noé, donde convergen todas las discapacidades, donde hemos podido lograr un cambio conductual de los chicos, donde entran, donde son personas grandes, donde son personas jóvenes, sí, con diferentes patologías que están en un aula, tan cercanos, y hay patologías, y hay discapacidades donde, digamos, no son compatibles, bueno, nosotros las tenemos. Pero este es un proceso, como te decía, de la empatía, de saberlo llevar, de saber que Juan necesita 5 minutos antes de entrar al aula y 5 minutos después. Él necesita su momento. Han llegado, como te digo, una experiencia a convulsionar a veces, y los chicos han sabido también respetar su momento. Tengo personas que pueden convulsionar y los chicos respetan su momento, le preguntan si están bien, y el gran valor, y lo que no me canso de decir, lo que nos enseña estos chicos es: profe, ¿con qué seguimos? Luego de una convulsión. Creo que eso es maravilloso y un ejemplo de... Te corto, Javier, me parece que estamos, no sé cuánto llevamos de tiempo, ya perdí el nombre. Sí, yo hablo, perdón. Es que realmente es muy importante y es muy interesante. Lo que sí, de pronto, queremos informar es que Familias Leonas está trabajando con varias asociaciones, trabajando sobre los diferentes trastornos y discapacidades, y para seguir avanzando, y sobre todo porque se ha observado que, sobre todo en el interior de la provincia, hay muchos niños que no han sido detectados, y sobre eso estamos trabajando. Y con una detección a tiempo vamos a poder ayudar, vamos a poder colaborar, y con eso en cuanto a todo lo que se está trabajando, y se está trabajando muchas temáticas más, sobre todo estos vivos que son realmente muy ricos y muy importantes para todas las familias. La verdad que es un placer haber tenido esta charla contigo, Javier, sintiendo también esta parte de la conexión del internet, que estuvo estática tu pantalla, pero sí pudimos dar la charla para al público, y realmente muy interesante. Así que realmente un placer, Javier, de haberte tenido hoy en este vivo.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y a seguir construyendo, a seguir para adelante. Los felicito por la labor que están llevando. La verdad que necesitamos que esto se dé a conocer y la información sea repartida equitativamente. Sí. Muchísimas gracias a todos y bueno, ojalá que les pueda servir y a disposición de lo que ustedes necesiten. Bien, bien, bien. Listo. Muchas gracias a todos por escuchar. Hasta luego.